Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El tribunal se alista para dar a conocer a las 15 horas el fallo respecto a la audiencia de casación del caso Sobornos. Es la decisión final en este juicio. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Así es el último recurso legal que tienen los 20 procesados, entre ellos Rafael Correa, exfuncionarios de su gobierno y empresarios. Hasta la Corte Nacional de Justicia nos trasladamos a esta hora para que Fausto Yepes nos dé los detalles. Buenas tardes, Fausto, te escuchamos. Gracias, hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Ya se registra algo de movimiento acá en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia y en pocos minutos más seguramente comenzarán a llegar las partes procesales del caso Sobornos 2012-2016. Esta tarde a las 3 en punto de la tarde, el tribunal integrado por los jueces Javier de la Cadena, José Layedra y Milton Ávila darán a conocer su resolución de casación en este proceso. 16 de los 20 procesados interpusieron el recurso de casación y esto, dependiendo de la decisión, podría cambiar el rumbo de este proceso. Algunos de los eventos principales desde mayo del 2019 hasta la fecha les presentamos en el siguiente reportaje. Arroz Verde es la investigación periodística que saca a la luz una trama de corrupción que se gestó en la Revolución Ciudadana y que fue montada desde las altas esferas de Alianza País, con Rafael Correa a la cabeza. Eran las personas que estructuraron este sistema de corrupción a manera de una caja 2. Fue la noticia criminis que provocó la reacción inmediata de Fiscalía, que abrió la indagación a los funcionarios señalados por gestionar pago de contratistas estatales para financiar actividades de la Revolución Ciudadana. Nace así el caso Sobornos 2012-2016, con el expresidente y funcionarios de su gobierno que gestionaron aportes de empresas para financiar actividades de propaganda de la Revolución Ciudadana. A cambio, los empresarios recibieron decenas de contratos con el Estado. Y el primer gran golpe se da a inicios de mayo del 2019, con la detención de Pamela Martínez y Laura Terán, ex asesoras de presidencia. 3 meses después y con el proceso a cuestas, Fiscalía encuentra elementos que involucran a nuevos actores. En agosto del 2019, Fiscalía vincula al proceso a 22 personas más, entre ellos a Rafael Correa Delgado. La jueza Daniela Camacho entonces dicta prisión preventiva, entre otros, para Correa, Jorge Glass, Vinicio Alvarado y Walter Solís. Los testimonios comenzaron a desenredar la existencia de una estructura muy bien organizada y esto lo confirmaron 2 de las ex asesoras de presidencia de Rafael Correa. Así, en septiembre del 2019, Laura Terán, ex asesora de presidencia, se convierte en la principal delatora y a través de un testimonio anticipado detalla el modus operandi de la organización. A la par lo hace Pamela Martínez, una mujer de gran cercanía con el correísmo. Decidió hablar y confirmó la entrega de dinero a Alianza País por orden de Rafael Correa. El caso Sobornos tomaba forma ya en enero del 2020 y hubo una decisión judicial que confirmaba la teoría de Fiscalía. La jueza Daniela Camacho llama a juicio a 21 procesados por el delito de cohecho, 10 exfuncionarios del gobierno y 11 empresarios. En febrero del 2020 inicia oficialmente el juicio en contra de 21 procesados en el caso Sobornos. Y más adelante la Fiscalía sostiene su teoría del caso con nombres y apellidos de quienes lideraron esta organización dedicada a captar dinero a cambio de contratos con el Estado. De allí que en marzo del 2020, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, acusa a Rafael Correa como autor mediato del delito de cohecho y como autores directos a los contratistas procesados. Se venía la sentencia y con ello la expectativa por el también llamado juicio del siglo, una decena de ex altos funcionarios de gobierno en medio de una trama de corrupción que involucra también a una decena de empresarios beneficiados con contratos estatales. En abril, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentencia a 8 años de cárcel a Rafael Correa, Jorge Glass y otros por el delito de cohecho agravado. Laura Terán y Pamela Martínez reciben la rebaja de la pena por su colaboración. Los procesados apelaron la decisión de los jueces y el caso pasó en junio al Tribunal de Apelación, que estuvo a cargo de los jueces David Hacho, Wilman Terán y Dilsa Muñoz. Un mes después, en julio del 2020, se ratifica la sentencia condenatoria de los procesados
procesados y se resuelve dictar la condena atenuada para las 2 ex asesoras de presidencia que colaboraron con la justicia. La nueva normalidad provocó audiencias telemáticas y el caso Sobornos entró en su última fase. 16 de los 20 procesados interpusieron el recurso de casación con la intención de dejar sin efecto la sentencia. Instala la audiencia de casación a cargo de los jueces Javier de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra. La decisión se dará a las 3 de la tarde del lunes 7 de septiembre. Y bien, estaremos atentos para informarles del desenlace del también llamado juicio del siglo que involucra al expresidente Rafael Correa, 9 de sus exfuncionarios de gobierno y 10 empresarios en el caso Sobornos 2012-2016. A las 3 en punto de la tarde ha sido convocada la audiencia y el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia dará a conocer su resolución. Nosotros estaremos listos para informarles. Seguimos con ustedes y más información en los estudios. Hasta tanto, una buena tarde para todos. Una buena tarde para ti también, Fausto, y muchísimas gracias. Y en torno a este mismo tema, analistas explican que son innumerables las opciones en torno al caso Sobornos, aunque coinciden en pensar que indirectamente los procesados han asumido que se cometió un delito al decir que no fueron parte del mismo. Sin ser parte del proceso, es difícil aventurarse a decir qué podría ocurrir hoy en la resolución de los jueces del Tribunal de Casación del caso Sobornos. Y más, tomando en cuenta las alternativas que se presentan. Sin embargo, el penalista Ernesto Albán destaca una postura de los propios procesados. Muchos de ellos dicen, sí, pero yo no participé en el delito. Dicho esto, me parece que es claro que todos han admitido que existió un delito. Entonces, algún tipo de responsables tendría que haber. ¿Quiénes son los responsables? Es difícil sin conocer los detalles del caso, pero a mí me parece que necesariamente va a haber personas declaradas culpables. Hernán Pérez Luz, al contrario, cree que el camino es solo uno. Todo indica que dentro del curso normal de los eventos, cualquier persona pues razonable va a concluir de que la sentencia va a ser ratificada, va a ser confirmada, los recursos de casación serían rechazados. En el caso del expresidente Rafael Correa, lo que se discutirá es la correcta interpretación del artículo 42 del Código Penal, es decir, su posible participación en la trama. Para él también hay múltiples alternativas. Es muy difícil decir un porcentaje va a cambiar o un porcentaje no va a cambiar, no funciona así. Y ya hablando del tiempo que podría tomar la lectura de la resolución, consideran que será extenso, pues los jueces describirán la situación de cada uno de los 16 procesados a los que se les aceptó a trámite la casación. Tendrá que explicarnos el Tribunal de Casación, estos señores con jueces, cómo es así que estos magistrados de la Corte Nacional en la primera instancia y en la segunda instancia cometieron algún error garrafal, porque de eso se trata de corregir errores graves en la aplicación de la ley, por eso se llama un recurso extraordinario. Lo que finalmente decidan los jueces seguirá siendo especulación, hasta que llegue la hora, las 3 de la tarde de hoy. Dayana Monroy, 24 horas. En otro tema, la construcción del hospital de Pedernales se ve nuevamente dilatada. El Ministerio de Transporte espera que Seguros Confianza pague la garantía por concepto del anticipo para la construcción de esta casa de salud. Carlos Acoto informa. Este mes se tenía previsto que el contrato para la construcción del hospital de Pedernales en Manabí se adjudique al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, luego de que se terminó unilateralmente el contrato con el consorcio Pedernales-Manabí. Sin embargo, eso no ha sido posible, pues a la fecha no se ha podido recuperar el anticipo de $8 millones para su construcción. La aseguradora, que debería pagar las garantías, interpuso una medida cautelar para no hacerlo. Nosotros reclamamos $7.901.000 porque hay que descontarle al anticipo el trabajo ejecutado de movimiento de tierras, de cerramientos que hizo esta compañía. Y ellos quieren pagar solamente $1.914.000 porque aducen de que hay dinero congelado en los fondos del Banco Internacional, en la cuenta del Banco Internacional y en Ban Ecuador. El tema trae reacciones de parte de las autoridades locales. El vicealcalde del cantón Pedernales pide a la justicia que dé las facilidades para recuperar los fondos y finalmente iniciar la construcción del hospital de Pedernales. Quiero llegar hasta la sensibilidad de la señora juez, con todo el respeto que se merece, para que ella definitivamente revoque esta actitud, porque no puede ser posible
que el bien particular de una empresa de seguros esté sobre el bien particular de más de 70.000 ciudadanos de la zona norte de Manabí. Por lo pronto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha apelado este recurso de la aseguradora y espera un pronunciamiento de parte de la justicia en los próximos días. En la Corte Provincial de Justicia se desarrolla de forma telemática la audiencia para revisar las medidas cautelares que pesan sobre la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, dentro del caso que se sigue en su contra por el delito de rebelión. La noche del jueves 27 de agosto, el juez Vladimir Jaya dictó auto de llamamiento a juicio para la prefecta Paola Pavón, para el ex asambleísta Virgilio Hernández y el ex asesor Cristian González. Tan solo 5 días después, el fiscal pidió cambiar esas medidas. 95 postulantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia pasaron a la siguiente fase del concurso que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura para cubrir 16 vacantes. De acuerdo con el cronograma del Consejo, el 5 de enero se conocerán los resultados finales. Pese a todos los inconvenientes que tuvieron para completar la documentación en medio de la pandemia, hay alrededor de 100 postulantes que se mantienen en el concurso que convocó el Consejo de la Judicatura en julio de este año para copar 16 vacantes de jueces de la Corte Nacional de Justicia y una lista de elegibles. Con éxito postularon 115 dentro de este proceso. Y esa es la cifra oficial con la cual se está manejando el concurso. De acuerdo con el concurso, la documentación presentada por los postulantes es analizada internamente y el Consejo de la Judicatura notifica los resultados que pueden ser reconsiderados. El plazo final se cumplirá este martes 8 de septiembre. Se determinó que pasan 95 postulantes, no pasan 19 postulantes. Y luego de obtener el número definitivo de postulantes, el concurso prevé calificar los méritos y la oposición con una prueba teórica y otra práctica. Méritos, 25 puntos, oposición en la prueba teórica, 35 puntos. Y 40 puntos la prueba práctica. La audiencia pública ya no tendrá calificación como ocurría en los concursos anteriores, que según el vocal Juan José Morillo, allí es donde se direccionaba la designación de los jueces, que en este caso y según el cronograma previsto, los nombres de los nuevos 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia y la lista de elegibles se conocerá el 5 de enero del próximo año y su posesión está prevista para el 15 de enero. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El argentino Gustavo Alfaro llegó al país y fue presentado como nuevo entrenador de la Tri. Alfaro alista el camino para el inicio de las eliminatorias el próximo mes ante Argentina en Buenos Aires. Gustavo Alfaro, técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, ya se encuentra en el país y este lunes recibió la bienvenida oficial por parte de la directiva de la FEF. Alfaro ya ha empezado con su trabajo como técnico de la tricolor. Ya meternos de lleno en el trabajo y la verdad que Ecuador tiene la estructura como para potenciar el crecimiento de su fútbol. En su presentación dejó claro que el principal objetivo es llegar al Mundial de Qatar. Cada competencia que a mí me toque participar, en cualquier lugar donde esté, yo siempre voy por lo máximo. Me da a elegir qué quiero, si ir al Mundial o tener una buena Copa América, quiero ir al Mundial. No hay objeciones, por lo menos yo quiero trabajar para ir al Mundial. Reconoce que para el inicio de las eliminatorias tendrán poco tiempo de trabajo. Esto sumado a la poca actividad que tendrán jugadores de algunas ligas que recién estarán empezando sus temporadas. Hay jugadores que se están moviendo, hay jugadores que recién están llegando. Entonces, porque uno se puede quedar con la imagen de un estado de realidad de un jugador cuando el jugador estaba en su estado de forma ideal. Y a lo mejor en este tiempo, producto de la pandemia, que los campeonatos han terminado, que se han modificado los cronogramas de pretemporadas, que de pronto los tiempos de adaptación de jugadores y de mercado de pases son distintos. Entonces es una evaluación de un montón de aspectos que uno tiene en cuenta para la citación de un jugador. Gustavo Alfaro tendrá su debut como técnico de la tricolor el próximo 8 de octubre, cuando Ecuador visite a Argentina en Buenos Aires.
Hugo Quintana, 24 horas. Estamos de regreso con más noticias. La recaudación del impuesto al valor agregado se incrementó en un 14% en comparación con el mes de abril. Expertos creen que la reactivación económica, acompañada de estrictas medidas de bioseguridad, es fundamental para cerrar el año con cifras más alentadoras. La reactivación económica continúa siendo un desafío para el país. Varios sectores han logrado una ligera mejora desde hace 2 meses. Así lo confirma Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. El mes de julio representó ya un punto de quiebre, de mejora para el sector productivo nacional. El IVA, que es el indicador que más nos muestra cómo va el performance de la actividad económica, tiene un repunte. Y al revisar las cifras del Servicio de Rentas Internas, se evidencian esas aseveraciones. Por ejemplo, en abril, el SRI recaudó por concepto de IVA $337 millones, mientras que en julio la cifra ascendió a 386 millones, es decir, un 14% de incremento. Lo mismo ocurre con las ventas del sector privado. En abril, ese rubro solo alcanzó 5.525 millones, mientras que en julio subió a 7.846 millones, es decir, un incremento del 42%. Sin duda, las cifras continúan siendo negativas si se las compara con 2019. El país aún sigue un 20% por debajo de lo que se alcanzó hace un año en esos rubros. Tenemos sectores que están tendiendo a normalizar su nivel de actividad. Ahí está, por ejemplo, la manufactura, el comercio, la agricultura, pero tenemos obviamente sectores que van a seguir afectados incluso en lo que resta del año, aunque el resto de actividades se vayan normalizando. Ahí tenemos restaurantes, turismo, hoteles, aerolíneas. Pero se espera que una verdadera reactivación llegue apenas en 2021. Sin embargo, desde ya hay preocupación por la falta de previsión. Estamos anticipando el impuesto a la renta que se pagaría en el 2021. Lo estamos trayendo el 2020 y lo vamos a consumir el 2020. Eso significa, por lo tanto, que estamos creando un hueco en el 2021. Pero por ahora dicen que la economía no puede volver a paralizarse y para que eso no ocurra es necesaria la corresponsabilidad ciudadana para mantener las medidas de bioseguridad y así evitar nuevos brotes del virus. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con el Consejo de Gobierno de Galápagos, representantes de los GATS y la sociedad civil, para analizar las vías de impulso turístico y económico del archipiélago. Luisa María Heredia informa. En una mesa técnica que estará operativa desde este jueves, autoridades de gobierno junto a la sociedad civil buscarán la manera de contribuir con la difícil situación económica que atraviesan las Islas Galápagos, que pese a que cuentan con un plan de reactivación son pocos los resultados. Y es que la pandemia golpeó las cuentas del archipiélago, cuya principal fuente de ingresos es el arribo de viajeros nacionales e internacionales. De hecho, el turismo representa el 75% de su economía local y según el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Gray, entre fines de julio e inicios de agosto apenas 800 turistas han entrado. Gray encabezó junto al presidente Lenín Moreno un encuentro entre los ministros de Estado, autoridades de los GAT y representantes de la Junta Ciudadana de Galápagos esta mañana en el gobierno zonal. Allí se mencionaron algunas acciones adicionales para la reactivación que se podría aplicar, como el diferimiento del pago del impuesto a la renta 2020 y del impuesto al valor agregado entre septiembre y diciembre por 6 meses. Además, que quien tenga su domicilio tributario en Galápagos no pague anticipo al impuesto a la renta. También está el diferimiento del pago de la patente de operación turística en la Reserva Marina, así como el aseguramiento de la operación del turismo navegable para pequeños y medianos operadores. Uno de los ofrecimientos del gobierno para ayudar a la población de las islas es la entrega de un bono especial para 3.000 familias, $120 si es una sola persona y 250 si son más de 3 integrantes por un lapso de 6 meses. Esto sumado a la entrega de 7.000 kits alimenticios gracias al financiamiento otorgado por el Banco del Estado y pues cuyos productos serán comprados dentro de las Islas Galápagos. El Consejo Nacional Electoral aceptó conformar una mesa técnica con el Ministerio de Economía para analizar el presupuesto para las elecciones de febrero de 2021. Este asciende a más de $114 millones.
se reunirán este lunes con sus equipos para analizar el presupuesto de los comicios de 2021. En este comunicado, el Ministerio de Finanzas señala que por el COVID-19 el país se ha visto afectado gravemente, no solo en el ámbito sanitario, sino también en su economía. Por tal situación es necesario adoptar acciones de austeridad inmediatas para garantizar el uso efectivo y adecuado de los recursos públicos. Y hace una comparación en lo que se gastó en el 2019 y señala que para el 2021 hay un incremento del presupuesto en un 56%. Según Verde Soto, esta reunión técnica debió hacerse hace 7 meses, pues considera que el presupuesto está mal hecho. Que hay un exceso en gastos de personal, que hay una mala valoración del monitoreo de medios de comunicación. Mientras Cabrera señala que el incremento de este año responde a temas que deben cubrir y que en años anteriores no existían. La señalética en los recintos electorales por la cuestión de la pandemia incrementa también los documentos electorales. Por eso, para Cabrera, una opción de disminución del presupuesto puede ser a través de los contratos con instituciones del Estado que alcanzan los 28 millones de dólares. Si es que el gobierno directamente negocia con las Fuerzas Armadas, con estas instituciones que le he dicho, sería muy bueno y ahí sí va a bajar el presupuesto. Verde Soto considera que se debe llegar a un acuerdo para bajar el presupuesto en al menos un 35%. Sin embargo, hay medidas de bioseguridad que podrían aumentar el presupuesto, como la creación de 611 nuevos recintos electorales en todo el país. No se podía tener votaciones en segundos pisos, en pasillos, que tenía que hacerse siempre en lugares abiertos. Es decir, que para febrero de 2021 serían 4.672 recintos electorales. Andrea Samaniego, 24 horas. El movimiento Creo sumó nuevas alianzas. 43 movimientos políticos cantonales y provinciales apoyarán la candidatura de Guillermo Lasso a la presidencia. Algunos en persona, otros a través de medios digitales. Los representantes de 43 organizaciones políticas provinciales y cantonales aparecieron junto a Guillermo Lasso en una rueda de prensa realizada este lunes en Guayaquil. Ellos, los 43, impulsarán la candidatura de Lasso a la presidencia, cada uno en su territorio. Todos ellos se integran a trabajar desde sus parroquias y desde sus ciudades por el cambio que todos los ecuatorianos claman. Con ello, Creo suma nuevas alianzas. La primera de ellas firmada hace 7 días con el Partido Social Cristiano. Guillermo Lasso agradeció públicamente a Cristina Reyes, quien depuso su candidatura, y a Jaime Nebot, otrora rival político, por el apoyo para los próximos comicios. Quiero agradecer a Jaime Nebot, líder nacional del Partido Social Cristiano. Él, con su generosidad, nos dice que el futuro del Ecuador está primero. Pero las conversaciones no han quedado ahí, dice Guillermo Lasso, contestando la pregunta de si está dispuesto a estrechar manos con otros actores políticos. He conversado con Álvaro Noboa, he conversado también con Otto Sonnenholmer, un joven muy capaz, muy inteligente, que tiene, en mi opinión, un gran futuro en la política ecuatoriana. Que una vez más y de manera pública invito al abogado Álvaro Noboa y a Otto Sonnenholmer que se incorporen a este proyecto de la unidad. Lasso agradece los apoyos que se van sumando, pero dice que aún no se siente ganador. Que él y su partido van humildes a la contienda, asegura. Y repite que las elecciones se ganan el día de las elecciones. En Guayaquil, Carlos Zacoto. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros. Les contamos. Entidades de seguridad se reunieron para evaluar los resultados que dejan los operativos ejecutados en el centro histórico de Quito. Un mes después de iniciar los operativos denominados Libertad en el centro histórico de Quito, la Policía Nacional ha identificado varias problemáticas en este sector que genera un alto índice de delincuencia, problemáticas relacionadas al microtráfico, trabajo sexual, consumo de licor, venta informal no regularizada y casas renteras sin permisos. Aquí se asignan personas y ciudadanos extranjeros que les cobran de 50 centavos a $3 la noche. Y el tipo de personas
que llegan allá pues son personas que están actuando fuera de la ley. Este domingo precisamente se reunieron las entidades que están a cargo de estos controles en el centro histórico para evaluar los resultados de estos operativos. Hemos tenido 112 detenidos en estos 7 puntos críticos, 6.000 libradores retirados, 167 armas blancas. Este es un tema preocupante para la ciudad. Son resultados de 85 operativos realizados en la zona y que además han permitido que exista una reducción del 80% de delitos. Y si tenemos nosotros que realizar retenciones, lo vamos a hacer. Si tenemos nosotros que realizar detenciones de vehículos, lo vamos a hacer desde el lado municipal. Vamos a actuar con firmeza porque así lo exige todavía la presencia de la pandemia. En la reunión también se analizó el tema del vallado y cercos metálicos que existen en algunas intersecciones del centro histórico de Quito y que ha generado molestias en los comerciantes y moradores de la zona. Habrá pues esta semana una coordinación interinstitucional para resolver qué decisión se va a tomar. Los operativos continuarán desarrollándose durante las próximas semanas en este lugar. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Locales comerciales como restaurantes en la Plaza Foch adoptan medidas de seguridad para recibir a sus clientes después que termine el estado de excepción en el país. Tras conocer las nuevas disposiciones anunciadas por las autoridades que flexibilizan medidas como el toque de queda y la venta de bebidas alcohólicas, este fin de semana recorrimos la Plaza Foch, uno de los sitios turísticos más visitados en la capital, y evidenciamos los daños que va dejando el encierro por la pandemia. Mientras unos se aventuran y se arriesgan a no perderlo todo, otros en cambio no lograron mantener sus negocios y cerraron definitivamente sus puertas. Locales que tenían por lo menos 30 años de recorrido en la Plaza Foch tuvieron que cerrar sus puertas por no soportar la crisis que se presentó por la pandemia. No obstante, de a poco la zona intenta levantarse. Según varios de los comerciantes, este fin de semana fue el más productivo desde que abrieron sus puertas. A pesar de cuando nosotros abrimos la cuarentena eran pocos clientes, ahora últimamente ha venido pues el fluido aumentado. Se adaptan a la nueva normalidad e implementan medidas de seguridad en sus locales. En este restaurante, por ejemplo, los administradores han colocado un lavamanos en la parte exterior para desinfectar a quienes entran. La invitación es a acudir a los restaurantes, a reactivar la economía, ya que no solamente se reactiva la economía del restaurante, sino de todos los microempresarios que hay atrás de esto. En ese ámbito de reactivar la economía, este domingo arrancó un plan piloto con los restaurantes de la avenida Amazonas que han permanecido cerrados durante esta emergencia sanitaria. Ya lo hemos hecho en Cumbayá, hoy lo estamos haciendo en la Mariscal, lo vamos a hacer en el sur de Quito, lo vamos a hacer en Isabela Católica, en el centro histórico. Los comerciantes esperan que después del 12 de septiembre, fecha que termine el estado de excepción en el país, la situación mejore en este sector, uno de los más afectados. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Ciudadanos denuncian que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no está validando los certificados para que puedan reclamar los subsidios. Sin embargo, el IES asegura que cuando existe un diagnóstico confirmado de la enfermedad no hay razón para negar este beneficio. David fue diagnosticado COVID positivo el pasado 20 de julio. Recibió el certificado del médico de su empresa avalando el resultado. Sin embargo, días después, tuvo que acudir a un hospital del IES ya que su estado de salud se deterioró. En este sitio le otorgaron otro certificado médico. Sin embargo, hasta la fecha, no lo ha podido validar. Consta en que yo estoy contagiado de COVID, que di positivo en la prueba PCR, y el certificado es de un epidemiólogo. Del epidemiólogo del IES. Nosotros tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar comida y todo, y quedarte sin 15 días de remuneración sí es complicado, y no me pueden validar el certificado, y por eso a mí no me va a pagar ni el trabajo ni el IES. Así como él, está el caso de Giovanni, quien de los 14 días que le otorgaron de permiso médico tras ser diagnosticado con COVID-19, el IES apenas le validó 7. Y nadie me supo explicar el por qué, solamente me dieron la copia del certificado puesto ahí que estaba validado a tal fecha,
y nada más, ninguna otra explicación. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social brinda un subsidio monetario transitorio cuando el afiliado está incapacitado del trabajo por enfermedad o maternidad. Sin embargo, durante la pandemia, las denuncias de pacientes con COVID que quisieron aplicar a este subsidio y no pudieron son cada vez más frecuentes. En tanto y en cuanto exista un diagnóstico confirmado de la enfermedad, no existe razón alguna para que sea negado el certificado o su validación. Por lo tanto, cualquier situación en este sentido es una acción individual de alguna unidad que tiene que ser inmediatamente corregida. Para validar el documento, el IES exige el resultado de la prueba PCR y el certificado médico original. Esto deberá entregar el afiliado en un plazo máximo de 8 días después de la inhabilidad. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Las bicicletas, los scooters y las motos hoy son las opciones que muchos han elegido para transportarse. Los trabajos de mantenimiento del Parque Bicentenario tienen un avance del 40%. Después de que por 3 meses estuvo cerrado debido a la pandemia. Sí, estamos haciendo un mantenimiento un poquito más técnico, respetando las características propias de las especies del sector. Cuando nosotros hacemos una poda muy acelerada, no permitimos que exista polinización y que estos ecosistemas no existan. Ahora, desde la Gerencia de Parques y Espacios Verdes del EMOP, ponen en marcha el Plan Masa General del Parque Bicentenario, el mismo que fue aprobado en el 2012 y que contempla la construcción a corto plazo, por ejemplo, de una pista de skate y una de bicicross. Es un parque muy amplio, por su escala se ve muy plano. Lo importante es empezar a generar un paisajismo con topografía. Unas obras complementarias que también iniciarían en el tercer trimestre son los estudios para las redes internas de agua potable, de alcantarillado y de alumbrado público. Actualmente el parque no tiene esas redes habilitadas por todas estas obras civiles que se estaban desarrollando. La construcción de la laguna está prevista a largo plazo. Es así que en alrededor de 2 años esta obra estaría en curso. Yo creo que este parque de hecho puede tener un potencial gigante. ¿Ya? Pero también que no se olviden que es sobre todo parque. Es un parque muy grande, el cual deben de aprovechar. El Parque Bicentenario tiene una extensión de 103 hectáreas. En esta se tiene prevista también la adecuación de huertos urbanos, otros 2 bulevares y la construcción de una unidad educativa. Esto entre algunos de los proyectos que pretenden convertir este espacio en una de las centralidades de la ciudad. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas.